más preocupa en la sociedad, como es la inseguridad alimentaria, esta imposibilidad que tienen sobre todo los chicos de no poder cumplir con todas las comidas diarias que corresponden. Y de hecho, el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló algunos datos más que preocupantes, y para analizarlos estamos en contacto con la socióloga Mariana Sosa. Hola, ¿qué tal, Mariana? Marina, ¿cómo estás? Roberto Mariana te saluda. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, tenemos algunos datos preocupantes. Lo que vemos en nosotros también desde el equipo de desigualdades y movilidad social del Gino Germani, realizamos un informe hace muy poquito que se llama Recuperación ilusoria de la pobreza, desigualdades en Argentina durante el 2024, y lo que vemos ahí es que en el año 2024 el 59% de los niños de hasta 14 años viven en hogares pobres. Y este es el valor más alto que se registra en la serie, que empieza en el año 2016, cuando el alcance de la pobreza en los niños era del 46%. Y también vemos un crecimiento en que se duplicó la indigencia en los menores de esta edad. Y un factor que identificamos como muy importante, que incide en estos valores altos de pobreza e indigencia, tiene que ver con el aumento de la precariedad laboral, Sí. es decir, del empeoramiento de las inserciones laborales. Y lo que vemos es que entre el 2023 y 2024, si consideramos los terceros trimestres, vemos que se destruyeron 258.000 puestos de trabajo asalariados formales, y esta pérdida se compensó, entre comillas, con la creación de 234.000 puestos de trabajo independientes. Pero bueno, ¿por qué podemos decir que esta reconversión hacia el cuentapropismo supone un empeoramiento de las inserciones laborales? Bueno, esto tiene que ver con que, porque si comparamos el cuentapropismo con el trabajo asalariado formal, el Sí. cuentapropismo supone mayor desprotección laboral, o sea, no estás bajo la normativa de la relación de dependencia, no tenés días pagos por enfermedad, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones, no tenés obra social ni aportes jubilatorios, y además tenés salarios que son entre un 40 y un 50% más bajos. Y bueno, esto se verifica cuando miramos el porcentaje de pobres que hay dentro de los cuentapropistas, que alcanza el 45%, o sea, el 45% de los trabajadores cuentapropistas son pobres, mientras que entre los asalariados eso pasa en el 23%. Y también esto se ve un poco, como un poco el agotamiento de este modelo de destrucción de puestos asalariados y reconversión en cuentapropismo. Estamos viendo como que se está acabando ese modelo, porque vemos que en el último dato de desocupación, que corresponde al primer trimestre del 2025 de este año, muestra una suba bastante importante de la tasa de desocupación, que ahora se ubica en el 7,9%. Y bueno, esto quiere decir que esta dinámica de despedidos del trabajo formal que se reconvierten en cuentapropistas está llegando al límite, y por eso empieza a crecer la desocupación. Sí, sí, sobre todo, Mariana, te quería consultarte también acerca de, si tal vez me lo puedas decir vos, no sé si tendrás los números exactos, pero sobre todo, ¿cuánto se tarda en recuperar esto? Porque parece, no es como uno piensa que, bueno, se empieza, la sociedad empieza a crecer, el país empieza a crecer económicamente y rápidamente estos problemas se solucionan, sino que tienen una correlación con el tiempo, porque implica otras grandes deficiencias. Por ejemplo, el no comer bien lleva también a tener una desatención o una pobre educación, que eso conlleva también a dificultades para insertarse en el ambiente laboral, con lo cual no es rápido esta recuperación de la sociedad, en este caso de los chicos que no comen. No es solo una cuestión de darle de comer a los chicos y empezar a recuperar, sino que también implica un periodo de tiempo largo en el cual la sociedad empieza a ver los resultados. Claro, exactamente. Sí, sí. O sea, estos problemas que estamos viendo en nuestro presente van a tardar, o sea, vamos a tardar muchísimos años, décadas en recuperarnos, porque justamente son procesos que llevan mucho tiempo. E incluso retomando lo que señalabas de, bueno, cuánto tarda en recuperarse, incluso si vemos que crece la actividad. Y eso también es algo que estamos viendo en la actualidad, porque vemos, por ejemplo, que el dato de crecimiento de actividad económica mejoró un poco en comparación a lo que era el año pasado,
Mm, pero vemos que crece la actividad y en paralelo crece el desempleo. Eso es un dato que caracteriza mucho a este periodo y si lo abordamos considerando la cuestión del empleo, se puede explicar por el hecho de que los sectores que traccionan el crecimiento no son sectores mano de obra intensivos, o sea, no son sectores que emplean a muchas personas. Los sectores que están creciendo tienen que ver con minería, hidrocarburos, pesca, y los que caen fuerte como construcción, industria y comercio son los que emplean la mayor proporción de mm, ocupados en nuestro país. Entonces también vemos como a futuro ciertas dificultades para sostener la recuperación. Y también, por otro lado, lo que vemos es una diferencia bastante importante cuando vemos los datos generales, por ejemplo, de recuperación, de supuesta recuperación de la pobreza, que aparentemente habría bajado, pero vemos que esta recuperación es muy heterogénea y esconde muchas desigualdades. Nosotros lo que vemos en el informe que hicimos es que quienes, o sea, que esta salida de la pobreza, esta baja, supuestamente esta mejora en las condiciones de pobreza, en realidad esconden un costo humano muy grande, porque lo que vemos es que creció el pluriempleo, es decir, la mm. gente que se sumó más actividades laborales para compensar la caída de ingresos. También vemos que aumentó la proporción de sobreocupados, esto es de las personas que trabajan más de 45 horas semanales. En el último dato disponible que tenemos de INDEC dice que hay 4 millones de ocupados en Argentina que trabajan más de 45 horas semanales. Y también lo que vemos es que aumentó mucho la informalidad porque la gente se incorpora al mercado de trabajo incluso en condiciones de precariedad y de informalidad porque necesita compensar los ingresos. Y también otra cosa que vemos es que otra estrategia que implementaron los hogares para mejorar sus ingresos es sumar nuevos miembros del hogar al mercado de trabajo, incluso jubilados. Vemos en el último trimestre del año pasado, tenemos el porcentaje récord de jubilados trabajando. Uno de cada 5 jubilados está ocupado en Argentina hacia finales del 2024 y este número, nuestra hipótesis, nuestra interpretación tiene que ver con que, bueno, como las jubilaciones están muy bajas y no alcanzan para vivir, tenemos jubilados que salen a buscar trabajo y salen a emplearse para compensar los ingresos y las bajísimas jubilaciones que están percibiendo. Sí, un tema, uno de los datos que leyendo el dato, el informe del observatorio que me llamó también mucho la atención y quería ver tu visión al respecto, si bien diste un poco esta explicación acerca del pluriempleo y algunas cosas más, era el tema de los hogares con pleno empleo, que aún así hay un 10% que todavía está o no logra tener esa seguridad alimentaria como debería. Hay un 10% que todavía sufre la inseguridad alimentaria pese a cumplir con el pleno empleo. Quería conocer un poco tu visión al respecto acerca de que hoy en día ni siquiera tener trabajo lleva a que vos, o sobre todo los chicos, tengan las comidas necesarias para crecer de la manera más óptima posible. Claro, sí, sí, totalmente, porque justamente el tema de la cuestión del empeoramiento del empleo y de los salarios incide de manera determinante en el empeoramiento de las condiciones de vida de los hogares y de los niños y adolescentes que viven en esos Mm, hogares. Y también yo lo asociaría al dato que tenemos que viene ocurriendo en los últimos años, pero se ha profundizado especialmente durante el año 2024, es el empobrecimiento de los trabajadores, o sea, de gente que tiene trabajo, incluso que tiene sí. trabajo dentro de la formalidad laboral y aún así es pobre. O sea, Mm. si miramos la serie de datos así más larga desde el año 2016 al 2024, nos encontramos con que en el año 2016, o sea, si consideramos solo a los asalariados formales, o sea, al segmento más privilegiado y más protegido de todo el mercado de trabajo, en el 2016 el 11% de esos trabajadores vivía en hogares bajo la línea de pobreza. Ahora, en el 2024, que es el último dato que tenemos, ese número subió al 22%. O sea, en los últimos 9 años se duplicó la cantidad de trabajadores formales pobres.
Sí. Es un dato bastante alarmante y que habla de cómo viene cayendo el salario real de las personas ocupadas, incluso, digo, del segmento más privilegiado, por decirlo de Mm. alguna manera, porque no estamos considerando acá a los trabajadores informales o trabajadores que ya sabemos que tienen ingresos muy bajos, sino que estamos considerando al segmento que está en mejores condiciones y aún así dentro de ese segmento vemos un empeoramiento muy significativo que ocurrió a lo largo de la última década y se profundizó especialmente en el Mm. último año. Y por último, Mariana, te quería consultar acerca de qué es lo que están viendo en este 2025, si bien todavía estamos transitando recién el séptimo mes del año, pero quería ver si ya tenían algunas proyecciones o qué se empezaba a ver, si, por ejemplo, los datos de la inflación que empiezan a caer colaboran en que la situación esté mejorando o todavía no se ve un traspaso de baja de inflación a un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y en realidad todavía necesitamos esperar a que salgan las bases de microdatos del INDEC para poder hacer un análisis en profundidad, pero Mm. bueno, lo que vemos con la información disponible que tenemos hasta ahora, por ejemplo, a partir del CIPA, vemos que bueno, que tenemos en los últimos meses se estancó y hasta cayó el salario de asalariados privados y después por otro lado también, digo, pensando en lo que sería el futuro cercano, los datos que vemos no parecen mostrar soluciones, sino la consolidación de algunos problemas que ya veníamos arrastrando y que en el último año se profundizaron bastante. Por ejemplo, no vemos perspectivas de aumento del trabajo formal y esto es algo clave de lo que veníamos conversando, que después tiene como consecuencias el crecimiento de la pobreza y el crecimiento de la pobreza infantil. Sí. Y entonces en ese sentido nosotros no vemos perspectivas de aumento de trabajo formal porque lo que estamos viendo son bajas de empleo de asalariado formal, o sea, del trabajo de calidad y el crecimiento del trabajo informal y precario. Y después, por otro lado, no vemos tampoco perspectivas de aumentos salariales, porque bueno, lo que vemos en CIPA no muestra aumentos salariales y también, por otro lado, lo que estamos viendo a lo largo de este año es que la mayoría de los acuerdos paritarios que estamos viendo en los últimos meses se encuentran por debajo de la inflación y el Mm. gobierno incluso sacó un comunicado diciendo que no iba a homologar paritarias por encima del 1% mensual, mientras que, bueno, todos vemos que la inflación mensual es más alta de lo que tenemos de un 1% mensual, incluso en marzo y abril estuvo en 3,7 en algún momento y demás. Y por otro lado tenemos una situación que en Argentina es bastante importante, ¿no? La situación del dólar es incierta y una eventual devaluación es una posibilidad y eso llevaría a un aumento de precios, inflación y vuelta a tener un aumento de precios nuevamente de manera casi inmediata. Entonces vemos una situación bastante incierta y no vemos ningún indicador que muestre mejoras en el futuro cercano en relación a los ingresos y a la calidad de vida de la población. Perfecto. Muchísimas gracias, Mariana, por el tiempo y por la